y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:38. Estaba yo observando al economista Abelardo Fachano mientras transitaban estos mensajes de carácter comercial. Y estaba recordando el alto nivel técnico y el respeto institucional que había para con el Banco Central. No se olviden que tengo aproximadamente unos 36 años de actividad periodística. Son muchos años y he conocido a una gran cantidad de técnicos de una disciplina y severidad en materias económicas y de respeto en materias fiscales. Antes había una delicadeza singular, especialísima, para tratar los temas técnicos de el exinstituto emisor. Pero vino este gobierno y le ha tratado a la institución más importante de la institucionalidad económica como una caja chica. No sé yo, con mi saludo de respeto para usted, economista Fachano, ¿qué es lo que imaginan los jóvenes que han manejado la institución del Banco Central del Ecuador en este gobierno dilatado del señor presidente Correa? El mismísimo o los mismísimos gerentes y presidente del Banco Central. No encuentro yo una especie de reflexión, de profunda reflexión sobre lo que han hecho con los dineros y las reglas de juego, la institucionalidad y lo que antes era una especie de norma sagrada, porque ahí radicaba la vigencia y el respeto a la institucionalidad económica misma que ha sido afectada y asfixiada, bien podríamos decir, por las decisiones de una sola persona que ha sido el señor presidente de la República. ¿Qué puede pasar con ellos en el futuro cuando haya un inventario y una fiscalización de los pasos que han dado sin ningún respeto a los códigos, sin ningún respeto a las leyes y sin ningún respeto a los límites hasta donde ellos podían haber avanzado, decidido? Se les va a acabar el periodo, seguramente haya otro asfixiado a sí mismo por lo que acabamos de analizar con los anteriores invitados de la cadena Democracia. Y no sabemos realmente qué cuentas y qué circunstancias van a tener que pagar desde el lado especialmente legal, porque han ofendido a las leyes no solamente del Banco Central, sino de toda la estructura económica del país. Se han ajustado y han estado predispuestos los jóvenes a obedecer sin ningún otro pensamiento que la palabra y las ideas del señor presidente Correa. Él ha manejado absolutamente todo. Y ayer estaban muy entusiasmados aplaudiendo
el discurso del señor presidente, quien dijo que iba a dejar las cosas en total orden, con una economía muy activada y sin déficit de ninguna naturaleza, sin deudas por pagar, en fin, dio a entender, si es que tenemos esa partecita, sería bueno escuchar a nuestra audiencia. ¿Tienen o no tienen este momento? Ya mismo la ubican. No debe haber sido del agrado de muchos ecuatorianos que me están escuchando y prefieren ciertamente no oír al gobierno, no escuchar al señor presidente de la República. Toda forma de pacto ético, toda forma de ejercitar una suerte de pasos normales de transición que había que generar en semejante situación, nos hace pensar, economista Pachano, de que las cosas quedan muy mal. En medio de estas fiestas quiteñas, la banca ha dado a conocer varias resoluciones emitidas por el gobierno en los últimos días, a las cuales calificó de perniciosas, de peligrosas. Las reglas para el manejo de la liquidez de la banca, que en última instancia proviene de los depósitos de los clientes. Si lo dicho por el señor presidente de la República lo tienen listo, tengan la bondad de hacernos escuchar, compañeros en producción. Las lecciones a aprender es que en lugar de politiquería frente a la adversidad, hay que ponerse a trabajar responsablemente. Eso fue precisamente lo que hicimos. Y como lo ofrecimos, estamos conduciendo la barca de la patria hacia aguas serenas y a buen puerto. Dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada. La economía creció 0.6% en el segundo trimestre del 2016 respecto al primer trimestre, con terremoto incluido, con lo cual se evidencia un cambio de tendencia en el crecimiento, como lo confirman todos nuestros indicadores de ciclo trimestral. Y esto no es fruto del azar, no es fruto de la suerte. Sin moneda nacional, con desplome de las exportaciones, con apreciación del dólar, con eventos naturales gravísimos, adversos, la recuperación es fruto de un manejo económico técnico, responsable y claro, siempre pensando en las grandes mayorías. Todo esto lo hemos logrado sin los paquetazos a la clase media y a los más pobres, como ocurría antaño, ¿se acuerdan? Subida del gas, de la gasolina, de la luz, de los teléfonos. Lo hemos logrado sin paquetazos, como ocurría antaño, y como parecen añorar ciertos candidatos. Mire, economista Abelardo Pachano, el señor presidente más bien se felicita y se siente orgulloso de los cambios que ha introducido y deja un mensaje optimizante en el sentido de que todo va a quedar en orden, un país caminando, un país vigorosamente activo en lo económico y con reglas de juego notoriamente convenientes. No obstante, dice él, las circunstancias que le ha tocado atravesar a su gobierno tan dilatado y para muchos tan equivocado. El señor presidente tiene de alguna manera sustento en sus apreciaciones en alguna parte del cuento. Buenos días, economista. Buen día, Gonzalo. Qué bueno sería que termine el mandato en esas condiciones. En las que él describe. En las que él describe. Qué bueno sería. La verdad es que el país se merecería un resultado de esa naturaleza luego de 10 años de gestión política y económica
bajo dominio absoluto del presidente de la República, que ha tenido, yo diría, el privilegio extraordinario que no han contado otros presidentes de poder incorporar dentro de su línea de gestión a todos los poderes del Estado. El poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, esa comisión ciudadana, todos son manifiestamente organismos que responden a la visión del Ejecutivo. Y en ese sentido, la responsabilidad que tiene el presidente de la República para con el país y para con la historia, aquí no queda la menor duda. Uh-huh. Cuando la democracia funciona y se distribuye el poder, el éxito, el fracaso o los resultados que se consiguen son compartidos por los distintos liderazgos que conforman ese equilibrio de poder. En esta oportunidad esos equilibrios no han existido y por lo tanto en lo que el Ecuador termine en mayo del próximo año va a ser de responsabilidad prácticamente absoluta del Ejecutivo, del presidente que concluirá su mandato. Y lamentablemente... ¿Y cómo va a quedar el país?, se preguntará la ciudadanía. Y lamentablemente, Gonzalo, esa visión tan optimista del presidente contrasta con la realidad. El Ecuador hasta ahora no logra encontrar una solución a sus dos grandes problemas. El uno, el problema de un financiamiento que sea permanente, creativo, que permita visualizar un horizonte mucho más estable. Y dos, una estructura productiva que sea competitiva, que le permita enfrentar y tener éxito en la incursión en los mercados internacionales y ofrecerles a los consumidores ecuatorianos inclusive productos de calidad y a buen precio. Aquí se sigue hablando del cambio de la matriz productiva, pero muy poco hemos avanzado en esa línea y inclusive los lineamientos de esa modificación están sustentados en actividades para las cuales no tenemos habilidad o disposición de recursos. Entonces Gonzalo, para el mes de mayo, que va a llegar irremediablemente, no va a desaparecer el Ecuador, pero sí va a llegar en condiciones bastante deterioradas. Uh-huh. Ojalá no lleguemos a un punto que ponga a prueba nuevamente toda la vigencia del modelo. Uh-huh. Porque lo que está ocurriendo y con las decisiones que se siguen tomando, seguimos ampliando, yo diría, las brechas y las amenazas en contra de la propia funcionalidad del sistema económico ecuatoriano. Este conjunto de decisiones que acaban de tomar alrededor de la política monetaria, o mejor, en función de la política monetaria, con lo cual, valga hacer aquí un paréntesis, en estos micrófonos algunos profesionales han dicho que con la dolarización ya no hay cómo hacer política monetaria. Y estamos demostrando que sí hay cómo hacer política monetaria. Desde el lado del mismo gobierno. El propio gobierno está utilizando los instrumentos de política monetaria para pero obtener con los cuales usted fiscales. No está de acuerdo. No, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Pero la verdad es que el Ecuador no tiene a plenitud política monetaria, pero sí tiene instrumentos que le permiten regularla y llegar a utilizar de alguna manera los recursos que se van generando y que están a disposición de la sociedad. Pero todo el movimiento económico o la realidad económica del país queda maltrecha, claro, dislocada, absolutamente incongruente y endeudadísima. Es decir, con unos déficits terribles. Y la víctima del último ajuste, aparentemente el último ajuste de este gobierno o recambio de reglas de juego,
han tenido que pagarlo los bancos, y los bancos que han defendido incluso con cautela su liquidez, que han buscado a toda costa una reactivación de la economía. El señor presidente les deja prácticamente con un dogal a los que tienen que ceñirse si quieren sobrevivir. Claro, Gonzalo, es que hoy día, como ha ocurrido en todas las actividades, y los ejemplos abundan de la gestión del gobierno, la política fiscal ha sido el elemento a través del cual se han subordinado las demás políticas en el campo económico. Igual que ha sido el interés político o el modelo político del gobierno el que ha subordinado a todos los poderes del Estado. Claro. Al interés de esa ideología o de esa filosofía o de esa forma de pensar. De esa ideología, así es. Entonces, todo ha estado a merced de esa ideología. Claro, no hay paradigma político, no hay paradigma económico, no hay paradigma cultural, no hay paradigma en ninguno de los casos que se libre de, yo diría, de una decisión de conveniencia política. Si le conviene al gobierno tomar una decisión, por antitécnica que sea, la toma. Por inconsulta que sea, por injurídica que sea, por inconstitucional que sea, la hace, la toma, le encuentra el camino y le encuentra la salida. Y en el campo en el que estamos viviendo en estos días es un nuevo ejemplo. El presidente, lo que acabamos de escuchar, dice: aquí hemos demostrado que se pueden resolver las crisis sin paquetazos. Yo la verdad es decir, ¿cómo podemos desconocer que en el Ecuador a lo largo de los últimos años hemos despedido a cientos de miles de ecuatorianos de sus puestos de trabajo? Cientos de miles. A cientos de miles les hemos sacado de la economía formal y les hemos pasado a la economía informal. Hemos incumplido algo que esté en la Constitución puesta por ellos mismos. En el artículo 325 dice: el Estado garantizará el derecho al trabajo. Y dice el 326: el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. Todas estas cosas, todo esto se ve. Entonces, Gonzalo, sí, no han subido el precio de la gasolina, no han subido el precio del gas. La propia crisis nos ha ayudado a bajar los subsidios, porque también ahora los precios internacionales de la gasolina y del gas han caído, y por lo tanto el volumen de subsidios en algo nos ha aliviado la angustia fiscal y la angustia externa. Pero en cambio hemos abierto otras brechas de valor, pero terriblemente enorme. Por ejemplo, para arreglar parcialmente el déficit fiscal, en lugar de bajar el gasto, desconocimos la deuda con el IES. Ya no se paga el 40% de las pensiones jubilares. ¿Eso cuánto asciende? Eso eran $1.000 millones anuales aproximadamente que tenían que entregar. Pero no solo eso, sino que también desconocieron la deuda. ¿Cuántos años que no han entregado los 1.000 millones? Creo que ya unos 3. 2 o 3 años. Sí. Pero más allá de eso, Gonzalo, eso, más el desconocimiento de la deuda del Fondo de Salud o del sistema de salud, la incorporación de la familia al sistema de salud sin recursos, todo eso abre una brecha de desfinanciamiento del seguro social que, para las generaciones que hemos pasado, digamos, nuestra mayor etapa productiva, no va a ser un problema, pero para la generación que nos sigue y para la subsiguiente generación no va a haber recursos. Claro, no ha habido paquetazo, pero nos comimos los recursos de nuestros hijos y de nuestros nietos. Así sale. Entonces, ¿cuál es la herencia que estamos dejando? Nosotros estamos dejando una herencia en donde nos van a decir: oye, un ratito, esto vamos a recibir con beneficio de inventario, pues. Porque ustedes lo único que nos están dejando es obligaciones para atenderlas. Y no va a haber con qué pagarles, porque no hay con qué pagarles. Y el ingeniero Moreno Lazo, Cintia,
¿Están conscientes, especialmente el primero, de lo que van a heredar como realidad fiscal, como realidad cuantitativa de un Estado súper endeudado y con una corrupción que, como dice Miguel Rivadeneira, asfixia economista? Claro, es que Gonzalo, cuando uno concentra todos los poderes, y de esto lo hemos conversado y no es ninguna novedad lo que estamos diciendo acá, y cuando los organismos de control se someten a la voluntad del Ejecutivo y condicionan su permanencia a la buena relación política con el Ejecutivo, lo que se produce es simplemente un ambiente en donde todo el mundo puede hacer lo que quiera porque sabe que no va a enfrentar las responsabilidades de sus decisiones corruptas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es eso. Uh-huh. ¿Todas las decisiones son corruptas? No todas, tampoco podemos generalizar, claro. Gonzalo, pero hay evidencias de que en algunos casos se han cometido latrocinios por ejemplo, ¿cuáles destaca? Petroecuador tiene usted un ejemplo absolutamente claro. Pero lo de Petroecuador se puede haber reproducido en otras entidades. Seguro. Hemos visto en algunos campos cómo se multiplica el valor del proyecto, ¿no? La forma como se contrata y todo. Los sistemas de controles que molestan mucho porque le vuelven bastante pesada la contratación pública, ayuda a que por lo menos se minimicen las posibilidades de este tipo de actos reñidos con la ética y con la moral, porque estamos manejando fondos públicos. Así es. Pero Gonzalo, siendo la corrupción una lacra, ¿cómo puede también por el otro lado, Gonzalo, no respetarse, yo diría, los principios fundamentales en los que debe sustentarse una economía económicamente sana? Porque cuando la economía no está sana, se dan mayores posibilidades a este tipo de actos reñidos con la ética, con la moral. Y al igual que en política uno tiene que equilibrar a los poderes, en economía también hay que equilibrar a los poderes. No puede la política monetaria ser dependiente del Ejecutivo. La política monetaria tiene que ser independiente precisamente para contrabalancear los intereses fiscales del gobierno y para defender el interés de toda la comunidad. Entonces, los bancos centrales en sociedades exitosas son autónomos, son política y técnicamente autónomos. Son nominados por los organismos respectivos que conforman el Estado de un país, pero en el momento de la ejecución de sus responsabilidades defienden un interés colectivo y no defienden el interés del Estado. Y hoy lo que vemos con estas decisiones tomadas es, una vez más, primero, el desconocimiento de las autoridades del Banco Central de su papel. Segundo, el desconocimiento de ellos de los fundamentos de política monetaria. Tercero, el desconocimiento de los principios que rigen un sistema de dolarización. Y con ello lo que han hecho es, además de contaminarle al Banco Central, que ya sabemos que está contaminado, le están contaminando al sistema financiero. Le suben el encaje, le cambian las normas de liquidez, les obligan a traer más dólares. Antes los bancos tenían en el exterior un poco más de 4,000 millones de dólares. Decía, oye, ¿qué es eso? 20% de los depósitos. ¿Por qué? Porque en el momento en que se produzca una crisis en el Ecuador, esos estaban realmente fuera de ser contaminados. Hoy tienen apenas 1,000 millones o una cifra cercana a eso. Entonces, en ese plano, Gonzalo, todas las decisiones le bajan la rentabilidad, se toman el 20% del fondo de liquidez de los bancos para salvar a cooperativas. En otras palabras, están creando todo un ambiente de riesgo excesivo. Y se está creyendo un andamiaje sin sustentos y sin respaldos. Gonzalo, que en el momento en que tengamos alguna necesidad no va a poder responder. Porque, por ejemplo, ese fondo de liquidez, ¿por qué le están dando la posibilidad de que un 20%
se pueda derivar hacia la solución de crisis o problemas en las cooperativas. Si las cooperativas no han participado de eso, y esos fondos son de pertenencia de los depositantes del sistema bancario. ¿O por qué se les obliga a las empresas públicas a traer los dólares cuando a lo mejor los necesitan en el exterior por su propio giro del negocio? Entonces, todo en conjunto, Gonzalo, a uno lo que le demuestran es que no ha habido un afán de enmienda por parte del gobierno en ponerle al Estado en el tamaño y funcionalidad que sea consistente con el resto. Y nos ha creado problemas, que van a subsistir para el final de este gobierno. ¿Y qué era? Le preguntaba hace momento, ¿qué pensará hacer si es que gana el comicio en primera vuelta el señor ingeniero Moreno? ¿Qué pensará hacer con todas estas patas cojas inexplicadas, como una, por ejemplo, las cifras de finanzas y el Banco Central del Ecuador sobre las preventas petroleras, que no coinciden? Ayer había una información, me parece que el día lunes, en el sentido de que las preventas de petróleo realizadas por Ecuador a China y también a Tailandia, ¿no es cierto?, llegaron a la enorme cifra de 8.535 millones en 8 años, a partir del 2009 y agosto del 2016, según estas cifras publicadas por el Ministerio de Finanzas. Dicen, la información establece que de ese monto Ecuador ya ha pagado unos 6.853 millones en el mismo periodo. Es decir, se ha pagado el 80% de esas deudas. Las preventas petroleras anunciadas por el gobierno, que significan la entrega de recursos líquidos anticipados, generando intereses por parte de empresas como PetroChina, como Unipec y PetroTailandia, a cambio de los cuales Ecuador entrega petróleo, fueron una importante fuente de financiamiento para el país, fiscal, para el país de todos los días. A la luz de las cifras de finanzas, el saldo de las obligaciones del Ecuador por estos pasivos era de 1.682 millones. Sin embargo, el Banco Central del Ecuador maneja un saldo totalmente distinto. Y de esto no dan cuenta. Y de esto se silencian. Y por ello, dice el exministro Fausto Ortiz, la diferencia de cifras se ha manifestado desde el año 14, pues hasta el 13, los números del Banco Central y Finanzas eran muy similares. Pero el exfuncionario, el exministro, recordó que este año se registró como preventa petrolera unos 820 millones, que a su vez también se apuntó como deuda china de Petroecuador. Y así las cuentas economistas están en varios lados, unas a favor, otras en contra, pero siempre refieren a altos déficits. Y nadie hay quien... Creo que la embajada norteamericana tiene más conocimiento que la propia institucionalidad que controla o debería controlar la ética administrativa de nuestro país. No hay Contraloría, nada dice el fiscal sobre estas cuentas extrañas para ellos. Ellos solo parten de los informes, alguna cosita que les llega del Fondo Monetario Internacional y no tienen más referentes. Entonces, descontrolado que ha sido este régimen en 9 años, imagínese usted la cantidad de raterías pequeñas, medianas y grandotas que deben haberse ejecutado con gran éxito. Y estos dineros dicen que están
en paraísos fiscales, pero de los más reprobables en términos de conciencia ética mundial. Unos países, pero donde solamente van por allí, dicen que tienen escondida la... ¿Quiénes? Todos los que se han aprovechado de estos negocios que no tienen respuesta ni cuentas claras, economista. Entonces, si algo sabemos de la superficie, ¿es cierto? Pero no sabemos las cosas más hondas y más decidoras en términos cuantitativos. Porque ¿quién se ha puesto a pensar o quién ha dado un discurso o ha hecho conocer al país, por lo menos a los medios de comunicación, algunas especulaciones, por lo menos, de la corrupción que pueden haber predominado entre chinos y ecuatorianos y chinos? Me refiero a los gobiernos. Las cifras de finanzas, las cifras del Banco Central sobre esta preventa petrolera, se han dado cuenta que no coinciden, pero nadie dice nada más. No coinciden. El déficit son 1.000 millones, 1.600, 1.800, 2.000, y se quedan en silencio. Son titulares que los periódicos y la prensa nacional, por responsabilidad histórica, los frecuentan. Pero de ahí no pasa, economista, de ahí no pasa. Entonces, la corrupción, vuelvo y repito, Miguel Rivadeneira dice, nos está asfixiando y atontando a todo el mundo. No sabemos qué realmente ha ocurrido con nuestro país y cómo van a quedar las cuentas. Sin embargo, el señor presidente de la República, como usted le escuchó, dice que todo va a quedar en buenos niveles, especialmente de ética. Gonzalo, mire, cuando uno tiene una política pública tan agresiva, en donde no se respetan los principios fundamentales de control y transparencia, obviamente se incuban este tipo de deformaciones morales, se incuban. La ley de Arca abierta, dice usted. Claro. Lo dijimos hace poco, en arca abierta el justo peca. El punto, Gonzalo, está, y aquí vienen responsabilidades no solo legales de distinto orden, sino las responsabilidades políticas. Que para un dirigente que se precie de haber hecho carrera política son las probablemente más graves, porque le marcan en el sentido de que no fue lo suficientemente cuidadoso, dedicado, responsable en el manejo de los recursos que le encargó la sociedad. Así es. Y si hay en el mundo hoy se siente una suerte de fatiga contra las estructuras políticas, se debe precisamente a esta multiplicidad de manifestaciones de decisiones bien puestas en el campo, yo diría, de la corrupción. Entonces, el país, los países requieren ser muchísimo más cuidadosos y dedicados en fortalecer la institucionalidad pública, que los organismos encargados de determinado tipo de funciones las cumplan a cabalidad y que todo el mundo se ciña precisamente a esa normativa, y que los documentos del Estado sean documentos de acceso libre de todos los ciudadanos. Cuando uno contrata una deuda, las condiciones de la contratación de la deuda deben ser conocidas por todos los ciudadanos. No hay razón alguna como para considerarle a un contrato de esa naturaleza como un documento reservado. Entonces, en ese sentido, Gonzalo, el país, los países
tenemos que hacer y los ciudadanos tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por defender y restablecer los principios básicos de la democracia, los principios fundamentales de la democracia. Si no, no vamos a poder tener una gestión pública que nos deje a todos tranquilos, porque siempre hay que estar tomando decisiones en campos delicados de manejo económico. Y si es que hay controles, si es que hay transparencia, si es que funciona el sistema judicial, si se persiguen a los corruptos y se defienden a los honestos, uno puede decir, mira, este es un país que va a tener posibilidades de salir de la situación por la que está atravesando. Moroso de investigación. El señor fiscal dice, no podemos hacernos los ciegos, vamos a investigar todo. Pero es moroso de una cantidad de ámbitos que no ha sido fiscalizado, como le compete a la propia Fiscalía General de la Nación. Es que las instituciones en el Ecuador se han venido tan a menos, Gonzalo. Qué pena, ¿no? Tan a menos. Qué indignación, aparte claro, de pena. Hablábamos hace un rato del Banco Central. El Banco Central era una institución. Imagínense cómo era. Construida con un esfuerzo de varias administraciones, en donde todo el tiempo estaba sometido a una suerte de debate y de conflicto de interés entre las necesidades del Estado, representadas por el Ministerio de Finanzas, y llamémoslo así, y los objetivos de estabilidad del país, que no siempre coinciden, muchas veces conflictúan. Y ahí se tenía que buscar un equilibrio para defender el interés colectivo. Hoy día el Banco Central es una dependencia como cualquier otra, sometida simplemente a la decisión política del Estado. Si hay una necesidad fiscal y el Banco Central tiene recursos, pues ahí vamos, se toman los recursos. Lo que dice el presidente es que antes el Banco Central era dirigido por directorios igualmente interesados en rescatar exclusivamente beneficios empresariales o de gente adinerada o de grupos económicos. Eso le ha oído usted manifestar permanentemente. Pero usted dice, habían leyes que se cumplían, normativas que se fijaban y se cumplían a rajatabla. Gonzalo, yo no participo de la tesis tan moderna que dice que en los organismos de gobierno no deben participar las actividades privadas. Yo no participo de eso. Yo creo que no hay que excluirles a nadie. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un organismo de legislación económica, un consejo de economía, que funcionaba en reemplazo del Estado, en reemplazo del Congreso, y que estaba conformados por representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios, de las universidades y obviamente representantes políticos del Congreso, del Ejecutivo, etcétera. Oiga, era el foro del consenso nacional. Claro que ahí salían los intereses. Por supuesto, ¿quién no tiene interés en su actividad diaria? Que venga alguien y me diga, oye, yo soy un desinteresado. ¿Desinteresado de qué? Todos tenemos intereses, todos. Y son legítimos. Y es mejor que se expresen en esos organismos. ¿Y los intereses del correísmo también no son legítimos? En la medida en que ellos puedan justificar que lo que están proponiendo es la mejor opción para el Estado, sí, son legítimos. Pero tienen que someterse al debate. El debate es en foros abiertos, Gonzalo. La Junta Monetaria, cuando tenía representantes, llegó a tener representantes de trabajadores. Tenía representantes del Congreso, había representantes de las cámaras de la producción. Y obviamente las discusiones eran abiertas y ahí no podían esconder los datos. Ahí no podían decir, ¿sabe que los chinos nos están pidiendo tal tasa de interés y el contrato es secreto? Porque los representantes privados le exigían y los representantes de las otras funciones del Estado le exigían transparencia en la decisión. Obviamente no es un foro para una discusión política abierta. Pero sí es un foro en donde, por la
presencia de todas este tipo de representaciones políticas y públicas garantiza y asegura que la decisión va a ser mucho más serena, adecuada, consensuada y le va a dar mayor beneficio al Estado. Ese Consejo Nacional de Economía, cuando legislaba, nos resolvía un montón de problemas, Gonzalo. Y ahí estaban todos. Estaban los trabajadores sentados con los empresarios. ¿Por qué no se pueden sentar? ¿Por qué no se puede sentar un ministro de Estado con el representante del sector privado, con el representante de los trabajadores y decir, a ver, vamos a subir los aranceles? A ver, sentémonos. Vamos a subir los aranceles. Discutamos. ¿Por qué eso es un derecho exclusivo del representante público? Desde el primer día de gobierno nos subieron los aranceles aquí. ¿Para proteger a quién? Y lo hicieron calladito, a nombre del Estado, en este gobierno. Entonces, Gonzalo, oigan, aquí ¿quién ha salido protegido con eso? Un montón de actividades. Sí. No, uno no va a decir que después de esta gestión económica todos hemos perdido. Hay ganadores en esta gestión económica. Claro que hay ganadores, por supuesto. Pero si son ganadores legítimos en buena hora, Gonzalo. Si son ganadores legítimos en buena hora. Lo que uno no tiene es que tener una animadversión contra alguien porque simplemente me cae mal. En el Ecuador, mientras mejor le vayan a la mayoría, mejor. Vamos a tener un ambiente mucho más adecuado de desarrollo y niveles, yo diría, de satisfacción más altas en todas nuestras familias. Por eso es que uno no tiene que atacar al que le va bien, sino hay que decir, oye, y este que le fue bien, ¿qué hizo para que le vaya bien? Y si lo que hizo es legítimo y todo, bueno, ahí nos está dejando una escuela de gestión, una escuela de esfuerzo, una escuela de trabajo. Entonces, Gonzalo, estas teorías modernas de excluir a los sectores, a mí nunca cabieron en mi cabeza. Una de las resoluciones de última onda, estas últimas de este último paquete, prohíbe a las entidades del sector público no financiero mantener depósitos e inversiones en el exterior, a menos que tengan la autorización correspondiente. Si no la tienen, que es lo más probable, esas instituciones deberán traer esos recursos hasta finales de este mes, dice la resolución, y ponerlos o depositarlos en el Banco Central, que bueno, ya sabemos cómo funciona, le presta al gobierno, el Banco Central es un prestatario del régimen, lo ha sido desde hace un montón de años en este caso. Pero, Gonzalo, 4.200 millones está investido por el Banco Central en bonos del gobierno. Exactamente, sí. Hoy van a 5.000, con estos 750. Ya pasaron los 5.000 hace rato. Vea eso. ¿Cuánto le tiene prestado el Banco Central al Banco de Fomento y a la Corporación Financiera Nacional, que a su vez las dos le prestaron al gobierno? No. Casi 2.000 millones, 1.500. Llegaron a prestar 4.000 millones a eso. Han pagado una parte y han reducido. Pero sume, eso también es al Estado. Ya estamos en 7.000 millones. 6.000 millones. ¿Usted cree, Gonzalo, que va a poder pagar en el corto plazo? No, le dejan al que viene. Entonces, si no puede pagar en el la herencia maldita. Entonces, si no puede pagar en el corto plazo, Gonzalo, como tampoco va a poder pagar en el corto plazo al IES, el problema de liquidez de las dos instituciones, del IES y del Banco Central, se va a convertir en un problema severo. Sí. En un problema severo. Y obviamente, las autoridades de las dos instituciones, en este caso la del Banco Central, rompe un paradigma fundamental de inversión de la reserva que tiene que ser en papeles líquidos. Líquidos, que así se puedan negociar en el mercado. Así dice la norma. El desconocimiento de los principios fundamentales de política monetaria y además la falta de personalidad de quienes están al mando de esa institución nos pone en riesgo. Entonces, el riesgo sistémico que estaba alrededor del Banco Central y que se ha conversado tanto, hoy día lo están pasando también al sistema financiero con este tipo de decisiones. Y además, lo que usted acaba de hablar, a las empresas públicas, ¿por qué les piden que traigan los dólares, Gonzalo? Porque nos faltan. Claro. Porque nos faltan. Es decir, estamos buscando el dinero por donde sea. Entonces, si esa es la realidad, para el año 2017,
nosotros vamos a volver a tener un problema de financiamiento. Recordemos, el presupuesto del año 2016 tiene que ser igual en el año 2017 porque es año de elecciones. No pueden cambiarle al presupuesto y solo el nuevo gobierno podrá hacer un replanteamiento presupuestario. De tal manera que si esta norma continúa de arranque, ya tenemos un déficit presupuestario de 5.200 millones, inicial. Segundo, nosotros hemos tenido que bajar las importaciones en casi un 25% para poder equilibrar la balanza comercial. Si nosotros queremos volver a restablecer los niveles de actividad económica y queremos importar un poco más de alguna de las cosas que ya no importamos, no tenemos recursos para hacerlo. Uh-huh. Entonces necesitamos también dinero ahí. Uh-huh. Entonces cuando uno ve en perspectiva esto, Gonzalo, uno dice, oye, ¿cuánta plata nos falta cada año para poder cerrar estas brechas? Porque no estamos produciendo lo que necesitamos para cubrirlas. Y en un análisis que hacen algunos organismos dicen, oye, por lo menos 60.000 millones en los próximos 4 o 5 años. ¿De dónde vamos a sacar 60.000 millones, Gonzalo? Es el 60% del PIB actual, o un poquito más del 60%. Y ya debemos más del 45%. Entonces, no hay posibilidad alguna de seguir por este camino. ¿Qué debe heredar el próximo gobierno, entonces? Una situación bien complicada, Gonzalo. Lamentablemente, a diferencia de lo que... ¿Y podrá administrar un ajuste tan macro el pueblo ecuatoriano después de esta contracción que hemos vivido, esta falta de recursos, falta de actividad económica? Está todo el mundo quejándose y guardando debajo del colchón los pocos ahorros que la clase media tiene. Y la más afectada es la clase media ecuatoriana. Y yo le quería rogar al doctor Luis Calero, notable abogado que mantiene lo mejor y más actualizadas de las informaciones petroleras, que nos diera una explicación. ¿Cuál puede ser el desfase que él registra o que algún organismo, como el caso, dicen aquí, de la agregada de prensa de la Embajada de Estados Unidos, Joana Villalobos, ha dicho que un estudio realizado por el gobierno norteamericano al Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador está advirtiendo que hay solamente en la cuenta de preventa petrolera resultados que no coinciden, y que el Fondo Monetario Internacional ha contabilizado la preventa petrolera como parte de la deuda pública total del Ecuador. El fondo, en su artículo 4 de octubre del 2015, señalaba que la operación del 2014 fue de 1.5% del Producto Interno Bruto, pero hay 8.535 millones que han llegado al Ecuador por preventa petrolera desde el 2009, pero debía llegar más, y no coinciden estas apreciaciones de los chinos y de nosotros los ecuatorianos. Para comenzar, de los ecuatorianos y también de los socios de este gobierno, que han sido los miembros cupulares de la República de China, con los cuales el régimen del presidente Correa ha mantenido una relación bastante armoniosa, y como pasaron también por las armas algunas cabezas del gobierno de la República de China recientemente, pensamos que deben haber ahí déficit de comprensión cuantitativa, por así decirlo. Doctor Calero, bienvenido, muy buenos días. Me encuentro con Abelardo Pachano Bertero en esta entrevista exclusiva. Tenga la bondad. Bien, buenos días, Gonzalo. Un saludo a los oyentes y obviamente para Abelardo Pachano un saludo cordial. A ver, Gonzalo, yo creo que para los ciudadanos resulta prácticamente imposible
imaginarse alguna cuantificación de la real situación financiera en el sector petrolero. No hay que confundir algunos elementos como son los compromisos o las líneas de crédito que se han anunciado luego de que algunas misiones han ido por China, han retornado y con bombos y platillos han anunciado líneas de crédito. Pero yo efectivamente no sé cuánto de eso se concretó en desembolsos reales. Mire, sin embargo, Gonzalo, yo creo que ese es un tema que de una o de otra manera se ha estado especulando con distintas cifras. Y usted mismo acaba de citar algunas referencias periodísticas y alguna información proporcionada por organismos internacionales con obvias discrepancias respecto a las cifras que manejan los distintos entes en el sector oficial ecuatoriano. Sin embargo, hay un bloque, un hueco, que a mí sí me gustaría que dejáramos evidenciado en esta oportunidad, Gonzalo, que no se lo está tratando con la debida oportunidad. Me estoy refiriendo a la deuda real que pudiera tener en este momento la empresa Petroamazonas con los proveedores y con los contratistas de servicios petroleros, es decir, aquellos que están operando conjuntamente o están operando autónomamente los distintos campos petroleros. Sería deseable, yo diría imprescindible, que algún asambleísta forzara una invitación al gerente de Petroamazonas, a los máximos funcionarios del área económica, porque obviamente allá es donde se manejan todas las cifras del petróleo, tanto en lo relacionado con volúmenes, con exportaciones y con los temas financieros, para que fueran y bajo prevenciones legales, dijeran al país la verdad de cuál es la verdadera deuda de Petroamazonas. Son 3.000 millones, son 3.600, 3.800, el año cerrará con 4.000 millones de deuda. ¿Cuál es la verdad de ese hueco que no está siendo evidenciado? Me parece que el asunto, de la poca información que yo dispongo, que el asunto es realmente grave. Al gobierno le interesaría, como al que más, obviamente, que el comicio lo gane el ingeniero Moreno, porque ahí harían las cuentas un poco alegres, o bastante alegres. Gonzalo, si es que viene otro gobernante, se va a encontrar con cuentas no explicadas, oscuras, complicadas. Allí, ¿qué podría estar ocurriendo? No, yo creo, mire, Gonzalo, que una de las primeras medidas y de las acciones inmediatas que un nuevo gobierno debería realizar es transparentar, publicitar todos los contratos en todos los sectores y de manera especial en los sectores estratégicos, incluido principalmente el sector petrolero. Inclusive el ingeniero Moreno, ¿verdad? Pero por supuesto que sí. Entonces yo creo que esa será la primera medida que deba adoptar cualquier gobierno para saber realmente a lo que se está enfrentando y comunicar al país cuál es la realidad, cuál es la situación correcta, cuál es la situación exacta en la que se recibe las finanzas públicas en el nuevo gobierno. Pero ¿cuáles son los ámbitos petroleros en donde hay que investigar y a fondo? Sí, mire, definitivamente todos los contratos, estos denominados de preventa, y que yo en su momento dije que estos encerraban unos contratos de crédito simulados, porque estos anticipos, estos pagos anticipados bajo el membrete de preventa, pero que el Estado tenga que reconocer una tasa de interés X, definitivamente configuran los elementos de un crédito simulado. Entonces, yo digo, y de igual manera estos famosos premios que están dando por los campos petroleros, por la entrega de campos petroleros, definitivamente constituyen créditos porque inclusive tienen una tabla de amortización independiente de lo que son las amortizaciones normales y corrientes de las inversiones para la producción petrolera. Entonces, es obvio
que habría que comenzar a revisar desde el tiempo de la renegociación de los contratos. Habría que establecerse en los contratos de los campos denominados joyas de la corona, por ejemplo, cómo se establecieron las curvas bases de producción y de qué manera esas curvas bases beneficiaron o no a determinados contratistas. Es decir, que el asunto no se circunscribe únicamente a la refinería de Esmeraldas, a la refinería del Pacífico. Yo creo que tiene que verse en su conjunto toda la gestión petrolera. Este ex ejecutivo en materia petrolera, este abogado tan significativo desde su arista ética, nos hace entender de que hay muchas telas por cortar y un gran continente con regiones que ameritará una indagación profunda de parte del próximo gobernante. Un continente inmenso de aspectos económicos que nos van a llamar la atención ya mismo cuando las cuentas aparezcan no muy claras. En eso tiene que pensar, economista Pachano. Muchas gracias, doctor Calero, muy amable. Un gusto, un gusto. En eso tiene que pensar el votante ecuatoriano, si es que quiere transparentar adecuadamente la situación en que se encuentra su patria, su país, su propiedad. No puede dejar en manos nuevamente de la irresponsabilidad, de las cuentas no muy claras, de la condescendencia, así llamaban los abuelos, la condescendencia que debe primar entre familiares políticos, pues no, porque aquí hay una gran familia que usted no me va a dejar negar. Ellos consideran que se han comprado una hacienda gigante, que han cometido cosas muy feas y que los mismos son los únicos que pueden, por propio interés, cuidar al otro y cuidarse entre ellos. Es una familia sólida, que no quieren abandonar el poder bajo ninguna circunstancia, porque de lo contrario, si viene un gobierno no condescendiente, absolutamente condescendiente, porque bien pueden incluso pintarles, bueno, te voy a hacer ganar siempre y cuando tú no me hagas las investigaciones y fiscalizaciones que seguramente pensabas hacerme. Entonces, todo eso tiene que pensar el votante economista, ¿no cree usted? Por supuesto, Gonzalo, pero aquí vamos otra vez a los principios básicos de la democracia, ¿no? Y uno de los principios fundamentales de la democracia es la alternabilidad de los gobiernos. Para eso la democracia creó la alternabilidad. La alternabilidad. ¿No? La alternabilidad es otro mecanismo de control que nace precisamente de la forma como los electores perciben el resultado de la gestión del gobierno que concluye. Y en ese plano, Gonzalo, al igual que yo le mencionaba mi total discrepancia con esta forma exclusivista de construir instituciones públicas y organismos de gobierno solo con la participación de miembros del Ejecutivo, también yo creo, y lo he mantenido desde hace muchísimo tiempo, yo no creo en la reelección presidencial. Esto no conocíamos. Yo no creo en la reelección presidencial. ¿Por qué, economista? Porque el hecho de que se abra la puerta a una nueva gestión, lo que hace es mediatizar las decisiones a la conveniencia del interés político del gobernante. No mide el gobernante lo que le conviene a la sociedad, sino lo que le conviene a él. Como piensa que puede ser reelegido, en lugar de estar mirando la conveniencia de la colectividad, que puede implicar un costo político para su gobierno, lo que hace es mediatizar esa decisión de tal manera que, en lugar de atender el problema, lo que hace es
cuidar su capital político y no resolverle de la manera adecuada a la problemática nacional. Entonces, yo creo que en el caso del Poder Ejecutivo, la no reelección es, yo diría, un mecanismo que nos ayuda a mejorar la eficiencia de la gestión. Yo creo que hay que darle un tiempo mayor, probablemente que su gestión no sea 4 años, sino tal vez 5 años, pero que una vez que llegó al poder, esa es la única oportunidad que tiene de servir como máxima autoridad a los intereses colectivos. Y se acabó. No puede volver bajo ninguna circunstancia, ni temporal, ni bajo ningún tipo de argucia, a ejercer esa función. Entonces, claro, alternabilidad, no reelección, creo que son fórmulas que hay que volverlas a discutir aquí. Yeah. Lamentablemente, volvemos a las discusiones básicas Yeah. de la construcción de un Estado democrático. Y luego hay que ir en la línea de darles mayores poderes a los organismos encargados de las distintas funciones, en el control del Estado, en la parte legislativa, en la función judicial, para que respondan también con sus ejecutorias. Entonces, lo que Luis Calero estaba mencionando, de que se tiene que hacer una evaluación general de la política petrolera, hace sentido. Y no solo eso, yo creo que todo el tiempo, de manera permanente, y no solo cuando concluya la gestión, el Estado tiene que disponer de una capacidad de auditoría, de control permanente, para que las rectificaciones se hagan oportunas. Claro. El reconocer que alguien se ha equivocado en política no es malo. Sí, aquí me equivoqué, obré de buena fe y todo. Y si es que hizo un daño, que pague por el daño que hizo. Hoy, si nombró a un corrupto, que se responsabilice políticamente por haber nombrado y confiado a una persona que no era apta para manejar los recursos públicos. Pero a esa democracia tenemos que llegar algún rato, porque la nuestra parece ser una democracia que todavía está en la época infantil, en donde no logramos articular y llegar a un acuerdo básico de la forma como tenemos que conducirnos. Y en ese plano, Gonzalo, el adversario político no es un enemigo. El adversario político es un representante de otra forma de pensar, con la cual se tiene que dialogar abiertamente. Y tienen que haber los mecanismos para llegar a consensos. Los consensos en política son fundamentales por el bien de los países. Los acuerdos políticos nos permiten llegar a entendimientos razonables entre todos y a saber que por qué llegamos a eso. Pero los acuerdos pasan por un debate previo. Por supuesto, Gonzalo, y tiene que ser abierto el debate. No tiene que ser un acuerdo en un debate cerrado, sino un debate abierto. La política es una lucha de ideas, no de personas. Y las ideologías que a veces chocan, en ocasiones, en cambio, como en este caso del proyecto de plusvalía, el alcalde de Guayaquil piensa como usted, que perjudica absolutamente a todos. Él ha dicho que la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta, cuando a juicio de él es extraordinaria, pertenece al Estado, no al dueño del bien. Eso es lo que él cree. Eso es lo que traduce en sus leyes, donde cree que el esfuerzo y el ahorro y el derecho de prosperar de la gente, del pueblo, es ni siquiera del Estado, sino del gobierno, que lo usa como a bien tiene. Este proyecto nuevo perjudica a todo el mundo. No es un proyecto para evitar la especulación, es un proyecto para evitar la prosperidad de la familia ecuatoriana, para asumir a la gente en el desempleo, agravar el desempleo. Yo le digo una cosa, municipio de Guayaquil, nos falta 1% para tener agua potable al 100% por tubería y 7-8% para acabar el alcantarillado sanitario. Y tenemos el dinero para hacerlo. ¿Para qué necesitamos nosotros despojar a la gente de su dinero? Y no lo vamos a hacer, porque esto no es correcto. Esto no es correcto. La gente rechaza esto porque el esfuerzo de la gente, y vuelvo a lo mismo, de la gente pobre que quiere prosperar,
tienen el cuento. Ahora, ¿pero qué acciones va a tomar usted como alcalde o el movimiento Madera de Guerrero respecto a este proyecto de ley? Mire, una manifestación gigantesca como la que se hizo por estos motivos y otros hace más de año y medio, en diciembre no se puede hacer. Y quizás están esperando que el hígado de alguien invite a la gente a la calle. Yo ese hígado no lo tengo, porque ellos saben que una manifestación en diciembre fracasa. Pero hay otra manifestación muy cercana que no va a fracasar, y es la manifestación del 19 de febrero. Ahí tenemos que salir todos, en todas las ciudades, en todas las provincias. Ahí no hay miedo a ejercer el arma letal de la democracia, el voto. Entonces, más importante que nosotros marchemos es que ellos marchen. 19 de febrero. Usted no es social cristiano y coincide a plenitud con Jaime Nebot. Y eso no es pecado. Eso dice usted. Pero ¿por qué va a ser malo que yo coincida con algunas cosas que usted opina, o con otras que opina Jaime Nebot, o con otras que opina Paco Moncayo? ¿Por qué? O Guillermo Lazo o Cintia Viteri. No. Claro. Es natural que tengamos puntos de coincidencia. Somos ciudadanos del mismo país. Lo que usted decía hace un rato de que en el gobierno ese grupo busca armonizar todas sus decisiones, extiéndale esa versión al país. Todos los que hacemos este lindo país deberíamos armonizar nuestros puntos de vista. Lo cual no quiere decir que no hayan debates, inclusive de tono subido, pero que se refieran a una lucha de ideas, no a desprestigiar al que está al frente. Y en lo que tiene que ver con la ley de la plusvalía, Gonzalo, es otra de las cosas más ilógicas que hay. El gobierno quiere que se restablezca la actividad económica y le mete otro golpe a la construcción, pero un golpe certero, como ya le metió hace año y medio, porque fue tan fuerte la reacción del país cuando presentaron el proyecto de ley de la herencia y de la ley de la plusvalía, que se paralizó todo. Se paralizó absolutamente todo. Y hoy usted recorre las principales ciudades del país y ve un montón de proyectos que están paralizados, que están de venta, que no se realizan, y otros que ya no se ejecutaron. Es un clima antimorenista, aparentemente. Yo no sé si antimorenista, pero es una decisión son antipaís. Decisiones que no benefician al candidato, por lo menos, ¿no? Es una decisión al candidato oficialista. Son decisiones que no benefician. Porque la gente está viendo, dice, ¿qué va a pasar? Es que va contra la lógica. Yo acumulo un patrimonio legítimo, Gonzalo. Tomo una decisión que puede ser buena o mala. Invierto en un bien raíz. Si lo invertí bien, voy a tener una ganancia futura. Y viene el Estado, y después de que yo pago todos los tributos, a la renta, al IVA, a los aranceles y todo, los prediales y todo, pago por mejoras, porque si me asfaltaron una calle, viene el municipio y me dice, señor Pachano, por las mejoras le cobro tanto. Y ahora asoma el Estado y me dice, usted no podía ganar más del 7% anual, que es lo que gana una póliza, o el 6%, lo que gana una póliza. Y todo lo que vaya por encima de eso, más un valor fundamental, el 75% es del Estado. Gonzalo, por favor, eso es esquilmar la propiedad privada. Entonces todo el mundo siente, porque para una persona que tiene una casita de 40 o de $50,000 y que le cobren un impuesto de $3,000 o $4,000, es tan fuerte como para uno que tiene 500,000 le pidan 50. ¿Y por qué tiene que el Estado hacerse cargo de eso? Una ley de la herencia, Gonzalo. Si usted ha formado un patrimonio sobre el trabajo en una empresa o algo y ha pagado todos los tributos, ¿por qué tiene que participar el Estado ahí? Son unas degradaciones tributarias, fiscalistas, que en lugar de crear bienestar destruyen, Gonzalo. Y como es porfiado el gobierno, ahí está, sigue otra vez con la ley de la plusvalía. Porque esto resultó una cantaleta, esto de la ley de la plusvalía. ¿Y cómo hemos debatido eso? No hemos debatido, no nos han dado chance de un debate abierto, no hay foro para un debate, porque el rato que uno tiene una opinión contraria, simplemente le empapelan, a uno le insultan, le agreden. Claro. Entonces, Gonzalo, el próximo gobierno, cualquiera que sea, una de las primeras obligaciones del próximo gobierno es acabar
con esta política que nos ha dividido, que hace que las relaciones sean agrias, que no se puedan discutir racionalmente las cosas, que nos podamos sentar y decir, oye, a mí no me parece esto por esto, pero si alguien tiene un mejor argumento, a lo mejor me convence y pasa la decisión que él está proponiendo. Esa es la gran virtualidad de la democracia, por eso la alternabilidad del uno y la no reelección del Ejecutivo por lo menos me parece bien vital. Le quedo muy reconocido en lo personal, en lo institucional y a nombre de nuestra amable radio audiencia, montón de gracias por su presencia y su orientación. Alícuotas tan distintas y tan llenas de nivel técnico que nos halaga haber sido intermediarios. Muchas gracias, señor. Gracias, Gonzalo, muy gentil. Siempre. Bueno, el señor alcalde Rodas está destacando las obras en el distrito, ayer lo hizo, y el presidente de la República y el burgomaestre, que presidieron ayer uno de los actos principales por los 482 años de la fundación de la capital ecuatoriana, se escucharon mutuamente. Poquito largo, bastante largo diría, muy dilatado el discurso del señor alcalde. Para una sesión solemne no estaba tan en el tamaño que ameritaba. Pero es que el señor presidente dijo, yo voy a hacer un discurso minifalda. Pero bueno, si tenemos un poquito de tiempo, le oímos al alcalde Rodas. Pero hoy nos vamos a buscar la verdad también en el orden comercial.